A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El cimiento de la confianza. Russell Bowers estaba de pie en la obra de su último proyecto. Un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Phoenix. A sus 42 años, había construido un imperio de la nada, comenzando con un solo martillo y una camioneta hace 20 años, y ahora dirigía una empresa de construcción multimillonaria. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo manual antes de poder permitirse contratar equipos. Agarraban los planos mientras inspeccionaba su dominio. «Señor Bowers, el inspector de la ciudad está aquí», llamó su capataz, Carlos Booth, acercándose con un portapapeles. Carlos había estado con Russell desde los primeros días, una de las pocas personas en las que Russell confiaba de verdad. Russell asintió, sus ojos de acero gris escaneando el horizonte. La confianza era un bien que había aprendido a racionar cuidadosamente. Habiendo crecido en hogares de acogida después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando él tenía 12 años. Russell había aprendido pronto que el mundo era implacable con los débiles. Cada paliza de los chicos mayores, cada promesa rota de los trabajadores sociales, cada puerta cerrada en su cara, lo habían forjado en algo más duro que el hormigón que vertía. Su teléfono vibró. Un mensaje de su esposa. Marsha. Trabajando hasta tarde de nuevo esta noche. No me esperes despierto. Te quiero. La mandíbula de Russell se tensó casi imperceptiblemente. Marsha había estado trabajando hasta tarde con frecuencia durante los últimos 6 meses. Como jefa de marketing de una firma inmobiliaria de lujo, afirmaba que los clientes exigentes requerían reuniones nocturnas. Russell había conocido a Marsha hace 5 años, cuando ella vendía casas de lujo a sus clientes adinerados. Su cabello rubio miel, sus ojos esmeralda y su risa contagiosa lo habían atraído. Era todo lo que pensó que nunca tendría: sofisticada, educada, de buena familia. Su matrimonio había sido el intento de Russell de alcanzar la normalidad, de construir algo más allá del simple éxito financiero. Incluso había adoptado legalmente a los 2 hijos de ella de su matrimonio anterior, Jeremy Wright, ahora de 19 años y en la universidad, y Stacy Wright, de 17 y en su último año de secundaria. Emmanuel Farley, el padre de Marsha. Al principio se había mostrado escéptico sobre el origen obrero de Russell, pero se había ablandado cuando el negocio de Russell floreció. Pero últimamente, algo no encajaba. Las llamadas telefónicas de Marsha terminaban abruptamente cuando él entraba en las habitaciones. Había instalado una cerradura en su oficina de casa, alegando que necesitaba privacidad para el trabajo con los clientes. Lo más revelador era que su intimidad física se había reducido a la nada en los últimos 3 meses. Russell no era ingenuo. Había construido su negocio leyendo a la gente, sabiendo cuándo los contratistas intentaban engañarlo, cuándo los clientes mentían sobre sus presupuestos. Los mismos instintos que lo habían hecho exitoso ahora gritaban advertencias sobre su propio hogar. Señor Carlos lo miraba con preocupación. El inspector. «Encárgate», dijo Russell secamente. «Necesito hacer algunas llamadas». Mientras Carlos se alejaba, Russell sacó su teléfono personal y buscó un contacto que no había usado en años: Julian Hamm, un investigador privado que había ayudado a Russell con verificaciones de antecedentes de clientes importantes. Julian era caro, discreto y minucioso, cualidades que Russell valoraba por encima de todo. «Julian, soy Russell Bowers. Necesito tus servicios. Un asunto personal esta vez». La llamada fue breve y profesional. Julian comenzaría la vigilancia de inmediato.
centrándose en las actividades de Marsha durante sus supuestas horas de trabajo. Russell no sintió culpa por esta decisión. En su mundo, la verificación era simplemente una buena práctica comercial. Esa noche, Russell llegó a su extensa casa en el barrio más exclusivo de Scottsdale, la mansión de estilo español, con su techo de tejas rojas y sus jardines bien cuidados. Representaba todo por lo que había luchado. Al entrar con su Mercedes negro en la entrada circular, notó el Lincoln Continental de Emanuel, ya estacionado cerca de la entrada principal. Dentro, la casa se sentía diferente. La conversación se detuvo demasiado rápido cuando él entraba en las habitaciones. Stacy apenas levantó la vista de su teléfono durante la cena, mientras que Jeremy parecía inusualmente interesado en hablar de sus cursos universitarios, algo que normalmente lo aburría. Emanuel no dejaba de mirar su reloj, y Marsha parecía distraída, excusándose repetidamente para atender llamadas de trabajo. Russell, dijo Emanuel mientras terminaban de cenar, he estado pensando en tus planes de expansión de negocio. Quizás deberíamos discutirlos en privado pronto. Esto era inusual. Emanuel nunca había mostrado interés en el negocio de Russell, más allá de una conversación educada. El hombre mayor era un ajustador de seguros jubilado que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando al golf y viajando. Claro, respondió Russell con calma. ¿Qué te interesa específicamente? Bueno, con el mercado cambiando, me pregunto si has considerado diversificar tus activos, estrategias de protección, ese tipo de cosas. Marsha le lanzó a su padre una mirada aguda. Papá. Russell no necesita consejos financieros. Pero Russell había captado el intercambio. Algo se estaba cociendo definitivamente bajo la superficie de su aparentemente perfecta vida familiar. Más tarde, esa noche, mientras Marsha dormía a su lado, Russell miró al techo y planeó si sus sospechas eran correctas. Si las personas a las que había abierto su corazón lo estaban traicionando. Aprenderían lo que Russell Bowers hacía a quienes se cruzaban en su camino. No había salido de los hogares de acogida y construido un imperio a base de ser indulgente o sentimental. En el negocio de la construcción, cuando encontrabas un fallo estructural, no lo remendabas, lo derribabas y reconstruías desde los cimientos. Capítulo 2. Grietas en la fachada. 3 semanas después, Russell estaba sentado en su oficina revisando el informe preliminar de Julian Hamm. Las fotografías eran condenatorias, pero no sorprendentes. Marsha entrando en el Fairmont Princess Resort con un hombre que Russell no reconoció. Su lenguaje corporal íntimo y familiar. Más fotos los mostraban en varios restaurantes, siempre tocándose, siempre pareciendo amantes en lugar de socios de negocios. El hombre era Dominic Reed, de 35 años, divorciado, que trabajaba como oficial de préstamos senior en el First National Bank. Según la investigación de Julian, Dominic se especializaba en préstamos comerciales de alto valor, exactamente el tipo que la empresa de Russell requería con frecuencia para grandes proyectos. Hay más, dijo Julian, deslizando fotos adicionales sobre el escritorio de Russell. Este personaje, Dominic, no solo se acuesta con tu esposa. Mira esto. El siguiente conjunto de fotos mostraba a Dominic reuniéndose con Emanuel Farley en una cafetería, y más tarde, en la casa de Emanuel. En una imagen particularmente reveladora, Emanuel le entregaba a Dominic lo que parecían ser documentos. Logré acercarme lo suficiente para escuchar parte de su conversación, continuó Julian. Mencionaron algo sobre los plazos y asegurarse de que todo esté en su lugar antes de que Russell sospeche. Emanuel dijo algo como que Marsha solo necesita mantenerlo distraído un poco más. La expresión de Russell permaneció dura como el granito, pero por dentro
Una furia fría estaba creciendo. Esto no era solo una aventura. Era una conspiración que involucraba a su suegro, el hombre al que había acogido en su casa, que había comido su comida y aceptado su generosidad. Estaba conspirando contra él. ¿Qué más?, preguntó Russell en voz baja. Todavía estoy trabajando en los detalles, pero creo que están planeando algo más grande que solo una aventura. Dominic ha estado haciendo preguntas sobre las finanzas de tu negocio, tus estructuras de préstamos, y Emmanuel ha estado investigando las leyes de propiedad de Arizona, específicamente en lo que respecta a la incautación de activos y las audiencias de competencia. Las manos de Russell se cerraron en puños. Una audiencia de competencia les permitiría declararlo mentalmente incapaz de gestionar sus asuntos, lo que potencialmente le daría a Marsha el control de su imperio empresarial. En Arizona, con las maniobras legales y el testimonio médico adecuados, era posible despojar a alguien de su autonomía financiera. Sigue cavando, instruyó Russell. Quiero saberlo todo. Sus plazos, su plan, todos los involucrados. Y Julian, ten mucho cuidado. Si sospechan que lo sé, podría acelerar lo que sea que estén planeando. Esa noche, Russell llegó a casa y encontró una reunión inusual en su sala de estar. Marsha estaba allí con Emmanuel, pero también Jeremy y Stacy. Todos levantaron la vista cuando él entró. Sus expresiones cuidadosamente neutrales. «Hola, cariño», dijo Marsha. Su sonrisa demasiado brillante. Estábamos teniendo una reunión familiar sobre los planes de verano. ¿Planes de verano? La voz de Russell era casual, pero sus ojos notaron cada detalle, los papeles rápidamente revueltos y guardados, la forma en que Jeremy no podía mirarlo a los ojos, la energía nerviosa que irradiaba Stacy. Sí, intervino Emmanuel. Estaba pensando en llevar a los chicos de viaje a Europa. Educativo. Ya sabes. Darles algo de cultura antes de que se hagan demasiado mayores. Suena caro, observó Russell. Oh, yo me encargaría de los gastos, dijo Emmanuel rápidamente. Considéralo mi regalo para ellos. Russell asintió lentamente. Emmanuel, con su pensión de ajustador. De repente tenía dinero para vacaciones europeas. Las piezas de su plan se estaban volviendo más claras. Eso es muy generoso, dijo Russell. ¿Cuándo estabas pensando? Pronto, dijo Stacy de repente. Y luego se sonrojó cuando todos la miraron. Quiero decir, antes de que empiece la escuela de nuevo. En realidad, interrumpió Marsha. Deberíamos discutir esto más tarde. Cariño, sé que estás cansado del trabajo. Pero Russell no estaba cansado. Estaba energizado por la casa, por el conocimiento de que sus enemigos se estaban rebelando. Se disculpó y fue a su oficina en casa, donde comenzó a hacer llamadas a sus aliados más confiables. Primero, llamó a su abogado, al mayor, quien había manejado todos los contratos comerciales de Russell durante la última década. Necesito que revises discretamente todas mis estructuras corporativas y activos personales. Estoy preocupado por posibles desafíos legales a mi competencia. Al fue lo suficientemente astuto como para no hacer preguntas por teléfono. Empezaré de inmediato. ¿Quieres que nos veamos mañana? Sí. Temprano por la mañana, antes del horario normal de oficina. Luego, Russell llamó a Carlos Booth. Carlos, necesito que inventaríes discretamente todos nuestros proyectos actuales, préstamos pendientes y posiciones de efectivo. Además, empieza a identificar cuáles de nuestros empleados tienen la mayor lealtad a la empresa, en lugar de solo cobrar un sueldo. ¿Espera problemas, jefe? Siempre espero problemas. Por eso hemos seguido teniendo éxito. Finalmente, Russell hizo una llamada a Steve Gilmore, un viejo amigo de sus días en hogares de acogida
que había tomado un camino diferente. Steve ahora trabajaba en seguridad privada para celebridades y clientes adinerados que necesitaban que se resolvieran problemas discretamente. Ross, ha pasado un tiempo, hermano. ¿Cuál es la situación? Necesito equipo de vigilancia. Del tipo que funciona en entornos residenciales sin ser detectado. Y Steve, puede que necesite otros servicios pronto. Del tipo que no discutimos por teléfono. Entendido. Haré que te entreguen el equipo en tu oficina mañana. Cuando Russell terminó la llamada, escuchó pasos en el pasillo fuera de su oficina. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero pudo oler el perfume de Marsha persistiendo en el aire. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando? El juego se estaba acelerando. Pronto, Russell tendría que hacer su movimiento. Pero primero, necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaba. En la construcción, siempre se inspecciona todo el cimiento antes de empezar la demolición. Pero una cosa era segura cuando Russell Bowers derribaba una estructura. Se aseguraba de que nunca pudiera ser reconstruida. Capítulo 3. La red de vigilancia. El edificio de oficinas de Russell estaba vacío a las 5:30 a.m., mientras se reunía con Al Mayor en la sala de conferencias. El abogado extendió documentos sobre la mesa pulida. Con expresión sombría. Russell, tus instintos tenían razón en preocuparse. Comenzó Al. Encontré algunas irregularidades que sugieren que alguien ha estado sondeando tu estructura financiera. 3 bufetes de abogados diferentes han hecho averiguaciones sobre tus holdings empresariales en los últimos 2 meses, afirmando representar a potenciales inversores. Pero cuando los llamé, fueron evasivos sobre la identidad de sus clientes. Russell estudió la documentación. ¿Qué tipo de averiguaciones? Del tipo que harías si estuvieras preparando una impugnación de competencia. Preguntaron sobre tus ratios de deuda sobre activos, si tienes algún historial de decisiones empresariales erráticas, si ha habido quejas de empleados o clientes sobre tu estado mental. ¿Y las ha habido? No que yo pueda encontrar. Pero Russell, esa no es la parte preocupante. La parte preocupante es que alguien les proporcionó información interna detallada sobre la estructura de tu empresa. Información que solo un miembro de la familia con acceso a tus archivos personales tendría. La mandíbula de Russell se tensó. ¿Qué más? También descubrí que Marsha se ha estado reuniendo con abogados de divorcio. Específicamente con Trudy Levy de Morrison & Associates. Se especializan en divorcios de altos activos y casos de competencia. La traición cortó más profundo de lo que Russell había esperado. Marsha no solo estaba teniendo una aventura, estaba trabajando activamente para destruirlo financiera y legalmente. ¿Cuáles son mis opciones? Necesitamos actuar rápido. Si presentan una audiencia de competencia, estarás luchando cuesta arriba. Especialmente si tienen testimonio médico que sugiera inestabilidad mental. Necesitamos asegurar tus activos y reunir pruebas de su conspiración. Russell asintió. Hazlo. Transfiere lo que puedas a cuentas protegidas. Y Al, quiero que prepares algo más, la documentación para revocar las adopciones de Jeremy y Stacy. Si son parte de esta traición, ya no son mis hijos. Los ojos de Al se abrieron de par en par. Russell, esa es una opción nuclear. ¿Estás seguro? Estoy seguro. La lealtad familiar va en ambos sentidos. Si han elegido el bando de su madre en esta guerra, entonces han tomado su decisión. Después de que Al se fue, Russell instaló el equipo de vigilancia de Steve Gilmore en toda su casa. Pequeñas cámaras y micrófonos, prácticamente indetectables. Ahora monitoreaban cada habitación excepto los dormitorios. Russell tenía algunos límites, incluso en la guerra. Esa noche, la paciencia de Russell fue recompensada.
El sistema de vigilancia capturó a Emmanuel llegando a la casa mientras Russell supuestamente estaba en una cena con un cliente. En cuestión de minutos, Dominic Reed llegó en un BMW plateado. A través de la aplicación de su teléfono, Russell observó y escuchó cómo los tres conspiradores se reunían en su sala de estar su esposa, su padre y su amante, tramando su destrucción en su propia casa. Los plazos se han adelantado, dijo Dominic, extendiendo papeles sobre la mesa de café de Russell. Mi contacto en el banco dice que Russell ha estado moviendo activos. Su abogado ha estado haciendo preguntas. Marcia caminaba nerviosa. ¿Crees que lo sabe? No importa, intervino Emmanuel. Estamos demasiado avanzados para detenernos ahora. Dominic, ¿tienes lista la documentación médica? La doctora Lorna Estrada testificará que Russell ha estado mostrando signos de delirios paranoicos y comportamiento agresivo. Los informes de incidentes de las obras de construcción respaldarán las afirmaciones de decisiones de gestión cada vez más erráticas. La sangre de Russell se heló. Habían fabricado informes de incidentes y encontrado a una doctora corrupta dispuesta a proporcionar un falso testimonio. ¿Y los chicos?, preguntó Marcia. Jeremy ya ha accedido a testificar sobre los arrebatos violentos de Russell en casa, respondió Emmanuel. Stacy es más difícil de convencer, pero seguirá el ejemplo de su hermano cuando llegue el momento. Russell sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Jeremy, el chico que había criado, al que le había enseñado a conducir, al que había enviado a la universidad. Jeremy estaba preparado para mentir sobre él en un tribunal. Una vez que la audiencia de competencia se apruebe, continuó Dominic, Marcia tendrá poder notarial sobre todos los activos. Podemos liquidar los holdings empresariales, pagar los préstamos existentes a través de mi banco y reestructurarlo todo. Russell estará en un centro psiquiátrico y nosotros controlaremos un imperio valorado en más de $50 millones. ¿Y si se opone?, preguntó Marcia. La voz de Emmanuel se volvió fría. Entonces, implementamos la solución permanente que discutimos. Un hombre con una enfermedad mental diagnosticada, que se vuelve cada vez más inestable, se quita la vida en lugar de enfrentar la vergüenza de perderlo todo. Muy trágico, muy creíble. Estaban planeando asesinarlo. Las manos de Russell temblaron mientras observaba a su esposa, la mujer que amaba, en la que confiaba, con la que había construido una vida discutiendo casualmente su muerte como una transacción comercial. ¿Cuándo?, preguntó Marcia. 2 semanas, respondió Dominic. La petición de competencia se presentará el lunes. La audiencia está programada para el viernes siguiente. Necesitamos a Russell distraído e inconsciente hasta entonces. Puedo mantenerlo ocupado, dijo Marcia. Quizás sugerir una escapada romántica de fin de semana. Mantenerlo aislado de su abogado y sus contactos comerciales. Russell había oído suficiente. Apagó la transmisión e hizo una serie de llamadas. Primero, a Julian Hamm. Necesito expedientes completos sobre Dominic Reed, la doctora Lorna Estrada y el bufete Morrison & Associates. Lo quiero todo: registros financieros, historias personales, cualquier palanca que podamos usar contra ellos. Segundo, a Steve Gilmore. La situación se ha intensificado. Necesito tus servicios completos ahora. Estamos hablando de gente que planea matarme. Finalmente, a Carlos Booth. A partir de mañana, implementa el protocolo de seguridad Delta en todas las obras. Los visitantes desconocidos son escoltados fuera inmediatamente. Y Carlos, si algo me pasa, tienes instrucciones selladas en la caja fuerte de mi oficina. Síguelas exactamente. Russell Bowers había construido su imperio estando 10 pasos por delante de su competencia. Ahora, les mostraría a estos conspiradores lo que sucedía cuando le declaraban la guerra a alguien que había pasado toda su vida aprendiendo a luchar sucio y ganar. La presa estaba a punto de convertirse en el depredador.
Capítulo 4. Recopilando información. El expediente completo de Julian Hamm llegó a la oficina de Russell a la mañana siguiente, y su contenido era más valioso de lo que Russell había esperado. El investigador privado se había superado, descubriendo vulnerabilidades en cada conspirador que podían ser explotadas. La doctora Lorna Estrada tenía una adicción al juego y debía una cantidad significativa de dinero a gente muy poco indulgente. Más importante aún, le habían suspendido su licencia médica 2 veces por violaciones éticas antes de mudarse a Arizona. Su disposición a proporcionar un testimonio falso de repente tenía perfecto sentido. Estaba desesperada por dinero y ya había demostrado que comprometería su integridad profesional. El archivo de Dominic Reed era aún más interesante. Estaba profundamente endeudado por su reciente divorcio. Había sido pasado por alto para un ascenso 2 veces en el First National Bank y, lo más crítico, había estado malversando discretamente pequeñas cantidades de las cuentas de los clientes para cubrir su estilo de vida. La investigación de Julian había descubierto un patrón de tarifas de procesamiento y cargos administrativos que iban directamente a las cuentas personales de Dominic. El bufete de abogados Morrison & Associates había estado involucrado en 3 casos anteriores en los que las audiencias de competencia fueron posteriormente anuladas debido a testimonios médicos fraudulentos. Actualmente estaban bajo investigación por el Colegio de Abogados del Estado. Pero fue la información sobre su propia familia lo que más dolió. Julian había documentado las deudas de juego de Jeremy. Aparentemente, el hijo adoptivo de Russell había desarrollado hábitos caros en la universidad y debía dinero a varios corredores de apuestas. Emmanuel había estado pagando las deudas de Jeremy a cambio de su cooperación en la conspiración. El archivo de Stacy mostraba que ella no estaba involucrada voluntariamente, sino que estaba siendo manipulada a través de una combinación de amenazas y promesas. Emmanuel la había convencido de que Russell se estaba volviendo peligroso y que la familia necesitaba protegerse. Russell dejó los archivos a un lado y llamó a Steve Gilmore. «Necesito una reunión en un lugar privado». Se encontraron en una obra de construcción propiedad de Russell, en las afueras de Phoenix, lejos de cualquier vigilancia o posibles testigos. Steve llegó en una furgoneta sin distintivos, llena de equipo y personal. «Háblame, Russ. ¿A qué nos enfrentamos?» Russell explicó la conspiración, la audiencia de competencia planeada y la amenaza a su vida. Steve escuchó sin interrupción, su expresión oscureciéndose con cada detalle. «Esta gente no tiene ni idea de con quién se está metiendo», dijo Steve finalmente. «¿Quieres que los destruyan?» «Supongo. Por completo. Pero quiero que entiendan por qué está sucediendo. Quiero que sepan que Russell Bowers no perdona, no olvida y no pierde». «¿Cuál es el plazo?» Presentaron la petición de competencia el lunes. La audiencia es el viernes siguiente. Tenemos 8 días para desmantelar toda su operación y volverla en su contra. Steve asintió. «Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a usar sus propias pruebas en su contra, las deudas de juego de la doctora Estrada, la malversación de Dominic, las violaciones éticas del bufete. Vamos a exponer todo simultáneamente». «Eso no es suficiente», dijo Russell fríamente. «Planearon matarme. La exposición no es justicia suficiente. No he terminado. Segundo, vamos a darles exactamente lo que creen que quieren, pero con un giro. Quieren declararte mentalmente incapacitado. Vamos a dejar que lo intenten. Pero las pruebas que presenten los implicarán en una conspiración para cometer fraude y potencialmente asesinato». Los ojos de Russell brillaron. «Explica. Tu equipo de vigilancia ha estado grabando todas sus sesiones de planificación, su discusión sobre documentos falsificados, su admisión de la intención de eliminarte si la vía legal falla. Vamos a dejar que entren en el tribunal y presenten su caso fabricado.
y luego los golpearemos con las pruebas de su conspiración. ¿Y mi familia? La expresión de Steve se suavizó ligeramente. Jeremy tomó su decisión. Es un adulto que decidió traicionarte por dinero. Pero Stacy es diferente. Está siendo manipulada. Probablemente podamos salvarla de este lío. Russell consideró esto. Jeremy no obtiene perdón. Es un adulto y eligió su bando. Pero tienes razón sobre Stacy. Todavía es recuperable. Bien. Ahora, aquí es donde se pone interesante. No solo vamos a defendernos de su ataque, vamos a destruirlos tan completamente que pasarán el resto de sus vidas pagando por lo que intentaron hacerte. Durante la siguiente hora, Steve esbozó un plan integral que volvería la debilidad de cada conspirador en su contra. Mientras usaba su propia conspiración como prueba de su culpabilidad, era elegante, despiadado y dejaría a los enemigos de Russell sin nada. Hay un elemento más, añadió Steve. Necesitamos asegurarnos de que esto envíe un mensaje a cualquiera que pudiera considerar cruzarse contigo en el futuro. La voz se corre en los círculos de negocios y la gente necesita entender que Russell Bowers no es un hombre al que se pueda traicionar. Russell sonrió por primera vez en semanas. No fue una expresión agradable. Esa noche, Russell regresó a casa y actuó como el marido ajeno a todo. En la cena, cuando Marcia sugirió una escapada romántica de fin de semana a Sedona, él aceptó con entusiasmo. «Suena perfecto», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretarla de ella. «Solo nosotros dos. No hemos tenido tiempo de calidad juntos en meses». La ironía no se le escapó. Ella planeaba aislarlo para una eliminación más fácil, mientras que él planeaba usar el viaje para completar sus preparativos. «Te quiero». «Russell», dijo Marcia, mirándolo directamente a los ojos con lo que parecía ser una emoción genuina. «Sé que me quieres», respondió Russell, y lo sabía. Ella lo amaba lo suficiente como para asesinarlo por su dinero en lugar de simplemente divorciarse y conformarse con la mitad. Después de la cena, Russell se retiró a su oficina y revisó el plan operativo de Steve por última vez. Cada detalle estaba contabilizado, cada contingencia planeada. En 72 horas, cuando regresaran de Sedona, comenzaría la verdadera guerra. Russell Bowers había pasado su vida construyendo un imperio. Ahora demostraría lo que les sucedía a quienes intentaban robarlo. Capítulo 5. El fin de semana en Sedona. El viaje a Sedona duró 2 horas, a través del impresionante paisaje desértico de Arizona. Pero Russell apenas notó el paisaje. A su lado, Marcia mantuvo una corriente de conversación alegre sobre su fin de semana romántico, completamente inconsciente de que su marido estaba planeando su destrucción con la misma precisión metódica que usaba para construir rascacielos. Se registraron en l'Auberge de Sedona, un exclusivo resort enclavado a lo largo de Oak Creek. Russell no había escatimado en gastos. Su suite contaba con una terraza privada con vistas a las Rocas Rojas, una chimenea y total privacidad. Perfecto para lo que había planeado. «Esto es hermoso», dijo Marcia, saliendo a la terraza mientras el sol del atardecer pintaba las paredes del cañón con colores brillantes. «Estoy tan contenta de que estemos haciendo esto». Russell se unió a ella, rodeándola con sus brazos por la espalda. Para cualquier observador, parecían una pareja amorosa disfrutando de un momento romántico. Pero Russell estaba pensando en las grabaciones de vigilancia donde ella había discutido casualmente su asesinato. «Deberíamos hacer esto más a menudo», dijo en voz baja. «Solo nosotros, sin distracciones del trabajo o la familia». «Absolutamente. Hemos dejado que la vida se vuelva tan ajetreada que hemos olvidado lo que es importante». La hipocresía era impresionante. Estaba hablando de su relación mientras planeaba activamente que lo declararan loco
y posiblemente lo mataran. Esa noche, durante la cena en el restaurante del resort, Russell observó a Marcia con atención. Parecía genuinamente relajada, riéndose de sus historias sobre clientes difíciles y compartiendo recuerdos de los inicios de su relación. Por momentos, casi podía olvidar su traición. Pero entonces ella se disculpó para atender una llamada de trabajo. Y Russell observó a través de la ventana cómo salía y hablaba animadamente por su teléfono. Cuando regresó, estaba ligeramente sonrojada y distraída. ¿Todo bien?, preguntó Russell. Solo emergencias de clientes. Ya sabes cómo es. Russell sabía exactamente cómo era. Había estado coordinando con Dominic o Emmanuel sus planes para la presentación del lunes. De vuelta en su suite, Russell sugirió que se sentaran junto a la chimenea con vino, mientras Marcia se acurrucaba a su lado en el sofá. Se encontró estudiando su rostro a la luz del fuego. ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de una traición tan calculada? Había sido siempre esta persona, y él simplemente había estado demasiado cegado por el amor para verlo. 1 centavo por tus pensamientos, dijo ella, trazando patrones en su pecho. Estaba pensando en cuando nos conocimos, respondió Russell. Estabas mostrando esa mansión en Paradise Valley al ejecutivo de tecnología de California. Y tú apareciste para discutir la construcción de la piscina, luciendo como si acabaras de salir de una hormigonera. Rió Marcia. Pensé que eras el hombre más apuesto y rudo que había visto en mi vida. ¿Qué cambió? La pregunta se le escapó antes de que Russell pudiera detenerla. Marcia pareció perpleja. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo me preguntaba si todavía soy apuesto y rudo o si el éxito me ha ablandado. Ella lo besó suavemente. Sigues siendo el hombre más fuerte que conozco. Russell. Por dentro y por fuera. La mentira salió de sus labios con tanta facilidad que Russell sintió un escalofrío. Esta mujer era una maestra manipuladora, y él había vivido con ella durante 5 años sin reconocerlo. Más tarde, mientras Marcia dormía a su lado, Russell salió a la terraza e hizo una llamada segura a Steve Gilmore. «Informe de situación», dijo Russell en voz baja. «Todo está en marcha. Tenemos a los investigadores federales interesados en la malversación de Dominic, y la Junta Médica Estatal se está preparando para revisar la licencia de la doctora Estrada. Julian ha estado filtrando información al Colegio de Abogados sobre Morrison & Associates. Y las pruebas para el tribunal, todas recopiladas y listas. Las grabaciones de vigilancia han sido mejoradas y fechadas. Tenemos toda su conspiración documentada. Además, encontramos algo interesante sobre Emmanuel, que ha estado liquidando sus propios activos durante el último mes. Ha retirado sus cuentas de jubilación, vendido su coche e incluso puesto su casa a la venta. Planea desaparecer con una parte de tu dinero después de que la audiencia de competencia se apruebe. Russell sintió que una furia fría crecía en su pecho. Emmanuel no solo lo estaba traicionando, planeaba abandonar a su propia hija después de usarla en su plan. Hay más, continuó Steve. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Han adelantado sus plazos. Planean presentar la petición de competencia mañana en lugar del lunes. ¿Por qué? Están asustados. Dominic cree que estás empezando a sospechar. Quieren moverse antes de que puedas montar cualquier defensa. Russell cerró los ojos y controló su respiración. Estaban tratando de atacar mientras él estaba aislado en Sedona, incapaz de coordinarse con su abogado o acceder a sus archivos. ¿Estamos listos para un despliegue temprano? Más que listos. De hecho, nos viene mejor. Se apresurarán, cometerán errores. Y Al Mayor ha estado esperando esta aceleración. Ha preparado contrademandas que se presentarán simultáneamente. Bien, ¿algo más? Sí.
Jeremy ha estado preguntando cuándo recibirá el dinero de su herencia. El chico se está impacientando. El hijo adoptivo de Russell estaba tan ansioso por su destrucción que no podía esperar la fortuna familiar. La traición dolía más cada vez que Russell pensaba en ello. Ejecuta el plan según lo programado, instruyó Russell. Cuando regresemos mañana por la noche, quiero entrar en su trampa con nuestra propia trampa lista para activarse. Russell terminó la llamada y volvió a la cama, donde Marcia todavía dormía plácidamente. En 12 horas, su mundo comenzaría a derrumbarse a su alrededor. Para el final de la semana, todo lo que había planeado robarle se habría ido, y ella se enfrentaría a cargos federales. Russell Bowers había construido su imperio siendo paciente, metódico y absolutamente despiadado cuando lo traicionaban. Mañana, sus enemigos aprenderían por qué nadie le robaba a Russell Bowers y vivía para disfrutarlo. Capítulo 6. El regreso. Russell y Marcia regresaron a Phoenix el domingo por la noche en un silencio sociable. Marcia parecía genuinamente relajada por su fin de semana, extendiendo ocasionalmente la mano para apretar la de Russell o comentar sobre la puesta de sol en el desierto. Russell respondía apropiadamente, interpretando el papel del marido amoroso mientras su mente calculaba el cronometraje de las siguientes 24 horas. Llegaron a casa y encontraron el coche de Emmanuel en la entrada y luces encendidas por toda la casa. Al entrar, Russell pudo oír voces desde la sala de estar Emmanuel, Jeremy y alguien más que no reconoció. «Cariño, creo que mi padre está aquí con los chicos», dijo Marcia. Pero su voz tenía una extraña tensión. «Me pregunto qué estará pasando». Russell sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaban teniendo su reunión final de coordinación antes de presentar la petición de competencia por la mañana. En la sala de estar, encontraron a Emmanuel, Jeremy y una mujer de unos 50 años con rasgos afilados y un traje caro. Russell. Marcia Emmanuel se levantó rápidamente. Esta es Trudy Levy de Morrison & Associates. Le estaba explicando algunos asuntos legales a Jeremy sobre el fondo fiduciario de su universidad. Russell estrechó la mano de la abogada. Notando su energía nerviosa y la forma en que evitaba el contacto visual directo. Encantado de conocerla. Señor Levy. No sabía que Jeremy tuviera algún problema legal con su fondo fiduciario. Solo papeleo de rutina, dijo Trudy rápidamente. Nada de qué preocuparse. Jeremy, sentado en el sofá, parecía pálido y no miraba a Russell a los ojos. Stacy estaba notablemente ausente. Según la inteligencia de Steve, estaba en casa de una amiga, deliberadamente mantenida alejada de esta reunión final. ¿Cómo estuvo Sedona?, preguntó Emmanuel, claramente ansioso por cambiar de tema. Maravilloso, respondió Marcia. Muy relajante. Justo lo que necesitábamos. El teléfono de Russell vibró con un mensaje de Steve. Todas las unidades en posición. Listos a tu señal. Saben, dijo Russell conversacionalmente. Creo que iré a la oficina temprano mañana por la mañana. Tengo que ponerme al día con algo de papeleo después de nuestro fin de semana fuera. Vio cómo se intercambiaban miradas en la habitación. No lo querían en su oficina, donde tendría acceso a su abogado y a sus archivos de negocios. En realidad, interrumpió Trudy, esperaba programar una reunión con usted mañana por la mañana. Solo algunas preguntas de rutina sobre la estructura de su negocio para la documentación del fideicomiso de Jeremy. Por supuesto, sonrió Russell. ¿A qué hora le viene bien? ¿Qué tal a las 10 Sébora? En nuestras oficinas. Russell fingió considerarlo. Lo querían en su bufete de abogados a las 10 Sébora. Probablemente cuando presentarían la petición de competencia y le entregarían los papeles. Perfecto, allí estaré. Mientras Trudy Levy se iba y Emmanuel ponía excusas para seguirla,
Russell notó que Jeremy se quedaba en la sala de estar. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Russell. La palabra hijo, sintiéndose amarga en su boca. Jeremy finalmente levantó la vista, y Russell vio culpa y miedo en sus ojos. Russell, hay algo que necesito decirte. Por un momento, Russell sintió una chispa de esperanza. Quizás Jeremy iba a confesar. Quizás todavía podría ser salvado de esta conspiración. ¿Qué es? La boca de Jeremy se abrió y cerró varias veces antes de hablar. Solo quiero que sepas que aprecio todo lo que has hecho por mí. La universidad, el fondo fiduciario, tratarme como a tu verdadero hijo. Tú eres mi verdadero hijo, Jeremy. La biología no determina la familia. Los ojos de Jeremy se llenaron de lágrimas. Pero continuó. Sé que no siempre he sido agradecido. He cometido algunos errores. Me he metido en algunos problemas. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, no es porque no me importes. Russell estudió el rostro de su hijo adoptivo. Jeremy estaba tratando de aliviar su conciencia mientras seguía adelante con la traición. Quería el perdón de Russell por lo que estaba a punto de hacer. Jeremy dijo Russell suavemente. Todos nos enfrentamos a decisiones que definen quiénes somos. La medida de un hombre no es si comete errores, sino si hace lo correcto cuando más importa. Jeremy asintió miserablemente y huyó escaleras arriba a su habitación. Más tarde, después de que Marcia se hubiera ido a la cama, Russell se sentó en su oficina haciendo los preparativos finales. Transfirió activos adicionales a cuentas protegidas. Actualizó su testamento para eliminar a Jeremy y Marcia como beneficiarios y envió instrucciones finales a su personal clave. Su teléfono sonó a las 11:47 p.m. Era Carlos Booth. Jefe, tenemos un problema. Alguien irrumpió en la oficina principal esta noche. La seguridad dice que pareció profesional. Sabían exactamente dónde encontrar los archivos que querían. Russell no se sorprendió. ¿Qué se llevaron? Registros financieros, archivos de empleados, contratos de clientes. Cualquier cosa que pudiera usarse para construir un caso sobre tu estado mental o competencia empresarial. ¿Se lo llevaron todo? Ni de lejos. La mayoría de las cosas sensibles están en los archivos seguros a los que no pudieron acceder. Pero se llevaron lo suficiente para pensar que tienen lo que necesitan. Bien. Deja que piensen eso. ¿Está intacta la grabación de seguridad? Oh, sí. Tenemos tomas claras del equipo de intrusión. 3 profesionales. Parecían saber lo que hacían. Russell sonrió sombríamente. Más pruebas para los cargos de conspiración. Carlos, a partir de mañana por la mañana, implementa procedimientos de cierre total en todas las obras. Nadie tiene acceso sin mi autorización directa. Entendido, jefe. Y Russell, pase lo que pase. Sabes que los equipos te respaldan, ¿verdad? Lo sé. Por eso vamos a ganar. Después de colgar, Russell envió un último mensaje a Steve. Irrumpieron en la oficina esta noche. Mañana a las 10:00 a.m. Ejecuta. La respuesta llegó de inmediato. Entendido, se hará justicia. Russell Bowers había pasado 42 años aprendiendo que el mundo era brutal con los débiles y solo perdonaba a los fuertes. Mañana. Les recordaría a todos por qué había sobrevivido y prosperado cuando otros habían caído. Sus enemigos pensaban que estaban cazando a una víctima. En cambio, habían despertado a un depredador. Capítulo 7. La trampa se cierra. Russell llegó a Morrison & Associates exactamente a las 10:00 am, vistiendo su mejor traje y llevando un maletín que contenía copias de todas las pruebas de vigilancia que Steve había recopilado. Las oficinas del bufete ocupaban el último piso de un rascacielos del centro de Phoenix.
con ventanas de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que Russell había ayudado a construir. Trudy Levy lo recibió en la recepción, flanqueada por 2 asociados y un hombre que Russell no reconoció. Señor Bowers, gracias por venir. Este es el Dr. Pat Terry, un especialista en evaluación psiquiátrica. Russell estrechó la mano de cada uno de ellos, notando la energía nerviosa en la habitación. Estaban a punto de activar su trampa, pero no tenían idea de que estaban entrando en la suya. Debo admitir que tengo curiosidad sobre de qué se trata esto, dijo Russell, mientras lo conducían a una sala de conferencias. El fondo fiduciario de Jeremy no debería requerir una evaluación psiquiátrica. Bueno, comenzó Trudy, y luego se detuvo cuando su asistente entró y le susurró algo al oído. Su rostro palideció. Discúlpeme un momento. Salió, y Russell pudo oír conversaciones urgentes y susurradas en el pasillo. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, vio cómo llegaba más gente, hombres de traje, que eran claramente agentes federales. El teléfono de Russell vibró. Un mensaje de Steve. El FBI está registrando el banco de Dominic en este momento. La doctora Estrada fue arrestada hace 20 minutos. La policía local está en tu casa con órdenes de registro. La trampa se estaba cerrando perfectamente. Trudy regresó a la sala de conferencias, con su semblante compuesto resquebrajándose. Señor Bowers, parece que ha habido algún tipo de malentendido. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión. Oh, no lo creo, dijo Russell con calma. Creo que tenía unos papeles que entregarme. Algo sobre una audiencia de competencia. El color desapareció del rostro de Trudy. No estoy segura de a qué se refiere. Russell abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señora Levy. Voy a ahorrarnos tiempo a todos. Hace 3 semanas me di cuenta de que mi esposa, su padre y un oficial de préstamos bancarios llamado Dominic Reed estaban conspirando para que me declararan mentalmente incompetente y así poder robar mi imperio empresarial. Extendió fotos de vigilancia sobre la mesa de conferencias. Estas fotos documentan sus reuniones en mi casa, donde discutieron la fabricación de pruebas de mi inestabilidad mental, la falsificación de informes médicos y el soborno a funcionarios judiciales. El doctor Terry se levantó bruscamente. Creo que ha habido un error. Me dijeron que esto era una evaluación de rutina. Siéntese, doctor, dijo Russell, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Se le menciona específicamente en sus conversaciones grabadas, algo sobre proporcionar un testimonio falso sobre mi estado mental. Russell activó una pequeña grabadora digital y reprodujo una parte del audio de vigilancia. La habitación se llenó con las voces de Emanuel, Marsha y Dominic discutiendo su cronograma y la disposición de la Dr. Estrada para proporcionar evaluaciones psicológicas fabricadas. Esto es imposible, tartamudeó Trudy. No puede haber grabado conversaciones privadas sin consentimiento. En realidad, sí puedo. Estas conversaciones tuvieron lugar en mi casa, y Arizona es un estado de consentimiento de una sola parte. Como soy el dueño de la propiedad donde se hicieron las grabaciones, son completamente admisibles en un tribunal. El teléfono de Russell sonó. Lo contestó en altavoz. Russell Bowers. Señor Bowers, soy el agente Derek McClure del FBI. Actualmente estamos ejecutando órdenes de registro en el First National Bank y varias propiedades residenciales en relación con una investigación federal sobre fraude bancario y conspiración. Nos gustaría hablar con usted a la mayor brevedad posible. Actualmente estoy en las oficinas de Morrison & Associates, respondió Russell. Creo que encontrará a varias de las personas que busca aquí. Subiremos enseguida. Russell terminó la llamada y miró alrededor de la sala de conferencias. Trudy Levy
Estaba haciendo llamadas frenéticamente. El doctor Terry intentaba irse y los asociados susurraban entre ellos. «Esto es lo que va a pasar», dijo Russell, su voz cortando a través del pánico. «En unos 5 minutos, agentes federales van a arrestar a la mayoría de ustedes por conspiración para cometer fraude. Señora Levy, su bufete ya está bajo investigación por el Colegio de Abogados del Estado por casos fraudulentos de competencia anteriores. Esto acabará con su carrera». «No puede probar nada», dijo Trudy desesperadamente. Russell reprodujo otro clip de audio, esta vez con la voz de Trudy, discutiendo cómo presentar pruebas fabricadas para hacer que Russell pareciera paranoico e inestable. «Doctor Terry, quizás quiera llamar a su abogado. El FBI está muy interesado en sus casos anteriores, en los que proporcionó evaluaciones psiquiátricas convenientes a cambio de grandes honorarios». El doctor Terry ya se dirigía hacia la puerta, pero ésta se abrió antes de que la alcanzara. El agente McClure entró con otros 3 agentes del FBI. «Nadie se va», anunció el agente McClure. «Tenemos órdenes de arresto para Trudy Levy, el doctor Pat Terry y Emmanuel Farley». «Emmanuel no está aquí», les informó Russell, «pero tengo su ubicación actual». El teléfono de Russell vibró con actualizaciones de Steve. Las redadas coordinadas estaban ocurriendo simultáneamente por toda la ciudad. Dominic Reed había sido arrestado en el First National Bank, mientras los investigadores federales confiscaban sus ordenadores y archivos. La doctora Estrada estaba bajo custodia, junto con pruebas de sus informes médicos fabricados. Emmanuel había sido encontrado en la oficina inmobiliaria de Marcia, donde había estado tratando de convencerla de huir. Y la propia Marcia estaba siendo interrogada por la policía en la casa de Russell, donde habían encontrado documentos que describían toda la conspiración. Mientras el FBI se llevaba a Trudy y al doctor Terry esposados, el agente McClure se acercó a Russell. «Snor Bowers, vamos a necesitar su total cooperación en esta investigación. Sus pruebas de vigilancia son cruciales para construir nuestro caso». «Tendrá todo», le aseguró Russell. «Pero, agente McClure, hay algo más que debería saber. No solo planeaban robar mis activos a través de procedimientos legales fraudulentos. Discutieron matarme si la audiencia de competencia no funcionaba». La expresión del agente McClure se endureció. «Añadiremos conspiración para intento de asesinato a los cargos». Russell asintió y recogió sus papeles. La fase 1 de su venganza estaba completa. El sistema legal se encargaría de los cargos criminales, pero la justicia personal de Russell apenas comenzaba. Sus enemigos habían despertado algo en Russell Bowers que no podían volver a dormir, y él estaba lejos de haber terminado con ellos. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Russell regresó a casa y encontró coches de policía bordeando su calle y cinta de escena del crimen alrededor de su propiedad. El FBI había transformado su casa en una escena del crimen, con agentes fotografiando documentos y recogiendo pruebas de cada habitación donde se había planeado la conspiración. El agente McClure lo recibió en la puerta principal. «Señor Bowers, su esposa está bajo custodia federal. Encontramos una extensa documentación de la conspiración en su oficina de casa, incluyendo evaluaciones psicológicas falsificadas, registros de sobornos y comunicaciones con todos los co-conspiradores». ¿Dónde está ahora? En un centro de detención federal en el centro. Ha sido acusada de conspiración para cometer fraude, conspiración para intento de asesinato y crimen organizado. Se le ha denegado la fianza por riesgo de fuga. Russell no sintió satisfacción, solo un vacío frío. La mujer que había amado, con la que se había casado y con la que había construido una vida, se había ido, si es que alguna vez había existido. ¿Y mis hijos? Jeremy ha sido traído para ser interrogado.
Está cooperando plenamente, proporcionando información sobre sus deudas de juego y la coacción de Emanuel. Stacy no estuvo involucrada en la conspiración. Emanuel la mantuvo aislada para mantener su inocencia. Russell asintió. Había tenido razón sobre Stacy. Todavía podía ser salvada de este lío. ¿Puedo ver a Jeremy? Ha pedido hablar con usted. Pero, Summer Bowers, entienda que ha admitido su papel en esta conspiración. Enfrentará cargos. 2 horas más tarde. Russell se sentó frente a Jeremy en una sala de interrogatorios estéril en la oficina de campo del FBI. Su hijo adoptivo parecía más joven que sus 19 años, con el rostro surcado de lágrimas y las manos temblando. Russell, lo siento mucho, comenzó Jeremy. Nunca quise que llegara tan lejos. Es solo que debía tanto dinero. Y Emanuel dijo que podía hacer que todo desapareciera si solo testificaba que te habías estado comportando de forma extraña últimamente. Russell estudió al joven que había criado como su propio hijo. ¿Cuánto dinero? Jeremy, $47,000. Me metí en un lío con unos corredores de apuestas en la universidad. Me amenazaban con romperme las piernas si no pagaba. Así que decidiste traicionarme a mí en su lugar. Jeremy se derrumbó por completo. Pensé que solo sería una simple audiencia de competencia. Emanuel dijo que recibirías tratamiento y que luego todo volvería a la normalidad. Nunca supe que estaban planeando hacerte daño, pero sabías que estaban mintiendo sobre mi estado mental. Sabías que planeaban robar mi negocio. No lo pensé bien. Estaba asustado y desesperado. Y Emanuel hizo que pareciera que no era gran cosa. Russell sintió que los últimos restos de amor paternal morían en su pecho. Jeremy había tomado su decisión, y no era la decisión de un hijo defendiendo a su padre. Jeremy, quiero que entiendas algo. Cuando te adopté, te hice mi heredero. Planeaba dejarte a ti y a Stacy todo lo que había construido. Habrías heredado un imperio valorado en $50 millones. Los ojos de Jeremy se abrieron de par en par, con horror, al darse cuenta de la magnitud de su traición. En cambio, continuó Russell, elegiste ayudar a robarme ese imperio por deudas de juego. Elegiste el dinero de Emanuel por encima de nuestra familia. Puedo arreglar esto, suplicó Jeremy. Testificaré contra todos ellos. Le diré al FBI todo. Ya les estás diciendo todo. Pero Jeremy, hay algo que necesitas entender sobre mí. Yo no perdono la traición. Nunca. Cuando la gente se cruza en mi camino, no doy segundas oportunidades. Russell se levantó para irse. Ya no eres mi hijo. Voy a revocar la adopción y a eliminarte de mi testamento. Enfrentarás las consecuencias legales que se deriven de tus decisiones. Y lo harás solo. Russell, por favor. Para ti. Mi nombre es señor Bowers ahora. Russell dejó a Jeremy sollozando en la sala de interrogatorios y condujo para ver a Stacy, que se alojaba con Geraldine Jacobs, la madre de Russell. Geraldine vivía en una casa modesta en Tempe, la misma casa donde había acogido a Russell cuando salió del sistema de acogida a los 18 años. Mamá, dijo Russell mientras Geraldine abría la puerta. A sus 73 años. Seguía siendo aguda y fuerte, con el pelo de acero gris y ojos que no se perdían nada. Me enteré de lo de Marcia, dijo ella simplemente. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en meses. ¿Está Stacy aquí? Stacy apareció en la puerta detrás de Geraldine, con su rostro de 17 años hinchado de tanto llorar. Cuando vio a Russell, corrió hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Lo siento mucho, Russell. No sabía lo que estaban planeando. El abuelo Emanuel dijo que estabas enfermo y necesitabas ayuda, pero nunca lo creí. Le dije que no estabas loco. Russell abrazó a su hija menor, su única hija ahora, y sintió el primer calor que había experimentado en días.
Sé que no lo sabías. Cariño, no eres responsable de sus decisiones. Pero Jeremy y mamá, ¿cómo pudieron hacerte esto? Algunas personas valoran el dinero más que a la familia, pero necesitas entender algo importante. Ya no soy tu padre legal. Con el arresto de Marsha, nuestro matrimonio ha terminado. Tendrás que decidir si quieres quedarte con la familia de tu abuela o si quieres que yo permanezca en tu vida. Stacy se apartó para mirarlo. Eres el único padre de verdad que he conocido. No me importan los papeles legales. Quiero quedarme contigo. Russell sintió que algo se agrietaba en su pecho. No rompiéndose, sino sanando. Entonces lo resolveremos juntos. Pero Stacy, tu madre va a ir a la cárcel por mucho tiempo. Jeremy también enfrentará cargos. ¿Estás preparada para eso? Ellos tomaron sus decisiones, dijo Stacy, su voz más fuerte de lo que Russell esperaba. Yo estoy tomando la mía. Geraldine asintió con aprobación. La chica tiene sentido común. Se parece a su padre. Mientras Russell arropaba a Stacy en la habitación de invitados esa noche, ella preguntó en voz baja, ¿qué pasa ahora? Ahora reconstruimos. Descubrimos lo que realmente significa la familia y avanzamos sin las personas que nos traicionaron. ¿Estarás bien sin mamá y Jeremy? Russell consideró la pregunta. Se sentía vacío, pero no roto. Enojado, pero no derrotado. Estaré bien. Cariño, he sobrevivido a cosas peores que esto. ¿Qué podría ser peor que tu propia familia intentando destruirte? Russell sonrió sombríamente. No tener ninguna familia en absoluto. Pero ahora sé quién es mi verdadera familia. Afuera, las estrellas de Arizona giraban en lo alto del cielo del desierto. Russell había perdido una esposa y un hijo, pero había ganado algo más valioso: la certeza sobre quién merecía su lealtad y quién se había ganado su enemistad eterna. El sistema legal se encargaría de la justicia, pero Russell Bowers tenía su propia forma de justicia que impartir. Capítulo 9. Sangre y Imperio. 6 meses después, Russell estaba en los escalones del juzgado después de la audiencia final de sentencia. El sol de Arizona caía sin piedad, pero él sentía una fría satisfacción en lugar de calor. Marsha había recibido 15 años en una prisión federal por conspiración, fraude e intento de asesinato. Su súplica llorosa por misericordia había caído en oídos sordos. El juez había sido particularmente duro después de escuchar las grabaciones de vigilancia, donde ella discutía casualmente la eliminación de Russell. Dominic Reed recibió 12 años por malversación y conspiración. Su carrera bancaria había terminado. Su reputación estaba destruida y su exesposa lo había demandado por una pensión alimenticia adicional después de enterarse de sus crímenes. Emmanuel Farley, a sus 68 años, recibió 10 años. Probablemente moriría en prisión. Un final apropiado para un hombre que había traicionado al marido de su hija y abandonado a su propia nieta. La doctora Estrada y Trudy Levy recibieron cada una sentencias sustanciales, con sus licencias profesionales permanentemente revocadas. Jeremy había cooperado plenamente con los investigadores federales y recibió una sentencia más leve: 3 años, con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. Pero la venganza de Russell contra su antiguo hijo fue más allá del tiempo en prisión. Señor Bowers, un joven reportero, se acercó mientras Russell descendía los escalones del juzgado. ¿Algún comentario sobre las sentencias de hoy? Se ha hecho justicia, respondió Russell simplemente. Las personas que traicionan la confianza enfrentan consecuencias. ¿Y su familia? Planea reconciliarse con su esposa cuando sea liberada. La expresión de Russell se convirtió en granito. Marsha no es mi familia. Perdió ese derecho cuando eligió conspirar en mi contra. En cuanto a la reconciliación, yo no perdono la traición.
Nunca. Esa noche, Russell se sentó en su oficina en casa, revisando informes de negocios. Su imperio de la construcción no solo había sobrevivido al intento de golpe, sino que se había fortalecido. La noticia se había extendido por la comunidad empresarial de Phoenix sobre lo que les sucedía a las personas que se cruzaban con Russell Bowers, y su reputación de lealtad absoluta y crueldad absoluta había atraído a nuevos clientes y socios. Carlos Booth llamó a la puerta de la oficina. «Jefe, tenemos los informes finales de los acuerdos legales». Russell levantó la vista de sus papeles. «¿Cuánto?» 32 millones en daños y perjuicios de las demandas civiles. El seguro del bufete pagó 12 millones. Los activos de Dominic fueron confiscados por otros 8 millones. Y la liquidación del patrimonio de Emanuel aportó 6 millones más. Además, el banco llegó a un acuerdo por 6 millones para evitar un proceso federal por su papel en la malversación. Russell asintió. Sus enemigos no solo habían ido a la cárcel, también habían sido destruidos financieramente. Sus familias lucharían durante generaciones para recuperarse de los pagos de restitución. Y el fondo fiduciario de Jeremy, liquidado, como él solicitó. El dinero ha sido donado a organizaciones de acogida en todo Arizona. Jeremy no verá ni un centavo del dinero de la herencia cuando salga de la cárcel. Russell sintió una sombría satisfacción. Su antiguo hijo saldría de la cárcel sin nada, sin familia, sin dinero, sin futuro. Tendría que reconstruir su vida desde cero, tal como lo había hecho Russell a los 18 años cuando salió del sistema de acogida. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Stacy entró con 2 tazas de café, pareciendo mayor de sus 17 años, pero también más fuerte. «¿Cómo fue la sentencia?», preguntó, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Definitiva. Todos cumplirán un tiempo sustancial». Stacy asintió. Había tenido meses para procesar la traición de su madre y había mostrado una notable resiliencia. «¿Estás satisfecho?». Russell consideró la pregunta. «Estoy satisfecho de que se haya hecho justicia. Pero Stacy, necesitas entender algo sobre mí. No perdono a las personas que me traicionan. Tu madre y Jeremy tomaron sus decisiones, y no hay camino de regreso desde esas decisiones. Entiendo. Te hirieron de la peor manera posible. No solo me hirieron a mí, intentaron destruir todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, en mi mundo. Eso es un delito capital». Stacy estudió el rostro de su padre adoptivo. ¿Y el perdón? ¿Y las segundas oportunidades? La expresión de Russell se suavizó ligeramente al mirarla. «Stacy, el perdón es un lujo que no puedo permitirme. Si se corriera la voz de que Russell Bowers perdona a la gente que le roba, cada contratista, cliente y competidor vería eso como una debilidad. Mi imperio empresarial existe porque la gente sabe que soy justo, pero absolutamente despiadado cuando me traicionan. Entonces, ¿nunca volverás a hablar con mamá o Jeremy? Nunca. Están muertos para mí». Stacy asimiló esto. Luego asintió lentamente. «Creo que entiendo. Tienes que ser duro porque el mundo es duro». «Exactamente. Pero Stacy, esa dureza no se extiende a las personas que permanecen leales. Elegiste estar a mi lado cuando tu familia se volvió en mi contra. Esa lealtad será recompensada por el resto de tu vida». Russell abrió el cajón de su escritorio y sacó un documento legal. «He reescrito mi testamento. Ahora eres mi única heredera. Cuando muera, heredarás un imperio valorado en más de 100 millones de dólares. Pero más importante aún, heredarás el conocimiento de cómo conservarlo». Los ojos de Stacy se abrieron de par en par. «Russell, eso es increíble. Pero ¿y si Jeremy cambia? ¿Y si intenta hacer las paces cuando salga de la cárcel?
La expresión de Russell se volvió de hielo. Jeremy dejó de ser mi hijo en el momento en que eligió las deudas de juego por encima de la lealtad familiar. Cuando salga de la cárcel, encontrará que cada puente hacia esta familia ha sido quemado permanentemente. Será un extraño para nosotros. Eso parece duro. El mundo es duro. Stacy. Yo no lo hice así, pero he aprendido a prosperar en él. La gente que traiciona a Russell Bowers no tiene segundas oportunidades. Obtienen justicia y luego son olvidados. Russell se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su propiedad. A lo lejos, las luces de Phoenix parpadeaban como estrellas terrenales, representando la ciudad que había ayudado a construir y el imperio que había luchado por proteger. Tu madre pensó que podía quitármelo todo, dijo en voz baja. Pensó que era lo suficientemente débil como para ser manipulado y destruido. En cambio, aprendió que Russell Bowers no pierde, se adapta, sobrevive y se asegura de que sus enemigos paguen el precio completo por su traición. Stacy se unió a él en la ventana. Y ahora avanzamos. Construimos algo mejor de lo que teníamos antes. Recordamos en quién podemos confiar y en quién no, y nos aseguramos de que cualquier otra persona que piense en cruzarse con esta familia entienda exactamente lo que les pasó a los últimos que lo intentaron. Russell rodeó los hombros de Stacy con su brazo. Ahora eres mi hija en todos los sentidos que importan. Pero recuerda, la familia no es solo sangre. Se trata de lealtad, confianza y estar juntos cuando el mundo intenta destrozarte. Lo recordaré, prometió Stacy. Afuera, el desierto de Arizona se extendía interminablemente bajo un dosel de estrellas. Russell Bowers había perdido una esposa y un hijo por la traición, pero había ganado algo más valioso, la certeza absoluta sobre quién merecía su lealtad y quién se había ganado su enemistad eterna. En el negocio de la construcción, cuando un cimiento resultaba defectuoso, no lo remendabas. Lo derribabas por completo y construías algo más fuerte en su lugar. Russell Bowers había derribado a su antigua familia y había construido una nueva, y esta vez había elegido los materiales con más cuidado. El imperio perduraría, los traidores serían olvidados, y Russell Bowers nunca perdonaría. Nunca olvidaría y nunca volvería a perder. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y los veré allí.